Hola, Caro, ¿cómo te va? Buen día, Mariano y equipo, ¿cómo están? Bueno, efectivamente nos vamos preparando para una de las semanas más álgidas para el gobierno de Javier Milei en el Congreso, Ujú. con los dos grandes temas de las sesiones extraordinarias con fechas ya confirmadas, como bien decías, Mariano, el día miércoles 11. Todavía no tenemos el horario confirmado, pero sí el día ya está el pedido de sesión firmado por la reforma laboral, la modernización laboral, y el día jueves 12 con el tema de la nueva ley penal juvenil, que todos conocemos por su eje principal, que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad. Estas definiciones llegaron entre ayer y antes de ayer en distintas reuniones donde se va definiendo un poco lo que es el calendario de las extraordinarias con un cronograma bastante acotado también, ¿no? Porque pensemos que la siguiente semana se vienen también los feriados de carnaval Sí. y la otra ya sería la última de las extraordinarias, de modo que los tiempos son muy acotados y por eso es que el oficialismo acelera las negociaciones en muchísimos frentes para avanzar con estos dos temas que veremos qué final tienen, ¿no? Sí, vos viste que ya empiezan las especulaciones de que, bueno, más allá de que estamos en esta ventana de sesiones extraordinarias, muy probablemente no se llegue con los tiempos para el tema de reforma laboral, por ejemplo, recién la En aprobación, diputados. claro, pasaría para marzo en la Cámara de Diputados. Exacto, a ver, ya estaríamos casi en condiciones de decir que no va a haber ley sancionada, ley definitiva sancionada durante las extraordinarias, Claro, ¿no? claro. Lo máximo que puede aspirar, creo, el oficialismo es a la media sanción del Senado, porque después ese texto tiene que ser girado a la Cámara de Diputados, tiene que haber dictamen. En diputados ya hay varios planteos para que no sea un debate express, ¿no? Ujú. Que vengan invitados, que haya ronda de exposiciones, con lo cual va a ser complicado, casi imposible, que haya ley sancionada durante las extraordinarias, así que diría que el tratamiento de diputados va a quedar para partir del 1 de marzo, ¿no? Caro, hoy leía una de tus notas en La Voz y planteabas cierta intranquilidad, preocupación de algunos aliados al gobierno por la falta de articulación que hay en la reforma laboral entre el tratamiento que se da en el Senado, que obviamente va mucho más avanzado, respecto a lo que va a pasar en diputados y, bueno, el temor que tienen algunos de que alguna modificación, cambio de demás, vuelva a retrasar el impacto de la sanción completa de la ley. Exacto, Mariano. A ver, hay distintas puntas para tocar acá. Todavía no conocemos el texto definitivo que se va a votar en el Senado. Es probable que estas modificaciones que se están negociando bajo un estricto hermetismo se conozcan el mismo día de la sesión por la noche cuando se esté a punto de votar. Con lo cual, eso ya es un dato, ni siquiera los propios senadores están planteando que haya un texto definitivo. Los diputados no están participando, obviamente, de estas negociaciones, que ya de por sí son bastante complejas, ¿no? Porque tenemos a los sindicatos, a los gobernadores, al gobierno nacional y a los senadores. Ya ahí tenés 4 patas en esta negociación que se está dando actualmente. En el día de ayer fue Cristian Ritondo, el jefe del Bloque PRO, que incluso planteó esta cuestión de, ojo, porque si esto viene a diputados y en diputados hay modificaciones, obviamente esto vuelve al Senado y retrasa aún más la sanción de esta ley. Sobre todo, Mariano, teniendo en cuenta que en diputados es otro el escenario, Claro. son más los apoyos que el oficialismo necesita para aprobar la ley, hay mucha más fragmentación, hay más cantidad de bloques, hay más actores también con los que jugar, hay más gobernadores que intervienen. Es decir, en diputados va a ser mucho más complejo el escenario para el oficialismo y por eso ayer Ritondo, con quien tuvimos la posibilidad de dialogar los periodistas acreditados, planteaba esta cuestión de téngannos en cuenta a los diputados, debería ser una negociación en espejo para claro. que una vez que esto llegue a diputados esté todo cocinado y que pueda finalmente salir la ley. Después de que Ritondo nos dijo esto, curiosamente se fotografió con Diego Santilli, no sé si lo vieron, pero
bueno, amigos desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Ambos pertenecientes al PRO, el ministro del Interior y el jefe de la bancada en diputados se reunieron después el día de ayer, de modo que quizás, no lo sabemos, pero quizás Santilli le adelantó algunas de las cuestiones que se están definiendo por estas horas respecto de la reforma laboral a Ritondo, ¿no? Te llevo al plano del otro tema muy importante, como bien planteabas vos, que se va a debatir un día después en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el cambio en la ley ley penal juvenil, digo bien. ¿Fue una estrategia del oficialismo hablar de 13 años para acordar en 14 o realmente no hubo quórum para eso, digamos, no hubo los consensos necesarios? ¿Fue una jugada? Viene siendo el modus operandi del gobierno desde que asumió, te diría, Mariano. A ver, pensemos en la ley bases original, que era, la llamábamos en ese momento ley ómnibus por la cantidad de temas que tenía. Sí. Y obviamente que el gobierno sabía que no iba a salir esa ley tal cual. Lo que suele hacer el gobierno tienen este estilo de mandar un proyecto de máxima para después ver qué sale, ¿no? Dicho más o menos en criollo, ¿no? Mandar una pretensión de máxima, claro, para después, en la negociación con los bloques más aliados, los bloques dialoguistas, ver finalmente qué nivel de consenso se alcanza. Esto ya lo vimos en varios debates, y la ley penal juvenil no es la excepción. A ver, tanto Patricia Bullrich como Laura Rodríguez Machado, presidenta de legislación penal, sabían muy bien que no había consenso suficiente para bajar la edad punible a 13 años, porque en realidad en la región la mayoría de los países tienen 14 años, y porque cuando el debate se dio el año pasado, el dictamen que se llegó a firmar en ese momento planteaba 14 años. Claro. De modo que en el oficialismo ya sabían que iba a ser imposible ir a 13. En el día de ayer, en esta reunión que mantuvo Martín Menem con jefes de bloque, se termina confirmando que va a ser, se va a partir de la base de consensos alcanzada en 2025 y que la edad va a ser finalmente 14 años. Se va a partir, digamos, desde esa base de acuerdos, porque si no el debate se iba a empantanar muchísimo más, y el oficialismo en definitiva necesita mostrar al menos que tiene media sanción, porque obviamente es un tema sobre el cual hay muchísima expectativa, y además el gobierno necesita mostrar logros en este periodo extraordinario. Y bueno, el nivel de consenso hace creer que esto sí va a tener media sanción el día jueves. Bien, y por último te pregunto, también hablando sobre este punto, ¿es muy fuerte la presión de los gobernadores para que en la ley de algún modo o queden expresamente dispuestos fondos para hacerse cargo de las reclusiones que seguramente va a haber cuando la edad de imputabilidad, en lugar de estar en 16, baje a 14? Ese planteo en realidad lo llevó el año pasado justamente Córdoba a través de diputados de la provincia que participaron del debate. Recuerdo en aquel momento los diputados Juan Brugue, Alejandra Torres, habían planteado esta cuestión presupuestaria que preocupa a las provincias, sobre todo, Mariano, mientras tanto se está discutiendo en la reforma laboral una rebaja impositiva que también afectaría la recaudación de las provincias, ¿no? Córdoba de alguna manera llevó la voz cantante en esta cuestión, y otras provincias también lo planteaban, quizás con menor énfasis, pero sí había una preocupación compartida por parte de otros distritos, porque esto se tiene que implementar en todo el país, es una ley nacional, y el sistema penitenciario, digamos, está a cargo de las provincias. Entonces, esto implica obviamente más carga presupuestaria para los estados provinciales. Esto se saldó, por lo menos en principio en el día de ayer, con un agregado al dictamen que va a indicar que las provincias van a firmar convenios con la Nación, donde la Nación aparentemente se compromete a poner el dinero que falta, ¿no? La diferencia entre el presupuesto ya existente y el que faltaría para crear estos nuevos establecimientos penitenciarios o institutos especializados, en realidad es como lo denominan, donde van a estar alojados los menores delincuentes. Así que esa cuestión estaba trabando bastante el debate, y en el día de ayer parece que se está terminando de acordar, ¿no?
Bien, Caro, interesantísimo y completísimo el informe como siempre. Y bueno, prepárate para lo que viene la semana que viene, que va a ser realmente muy, pero muy intensa, con, como decías vos recién, 2 leyes trascendentes que va a tratar el Congreso. Exacto, y te escuchaba, Mariano, hablando respecto del voto de la senadora Vigo. La verdad es que por acá tampoco tenemos demasiadas novedades, ¿no?, respecto de cómo va a votar, ni siquiera si va a dar quórum o no en la sesión. Lo cierto es que, como para agregarte un dato, si uno ve el mapa actual y los senadores que firmaron el pedido de sesión, no necesitan el voto de Vigo para aprobar la reforma laboral, ¿no? Con otros senadores de otras provincias, de bloques provinciales, pueden llegar a lograr el objetivo. Por eso es que Vigo de alguna manera tiene esta libertad, ¿no?, para pronunciarse de una manera u otra. Así es. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Buen jueves. Bueno, ahí pasaba Carolina Ramos desde Buenos Aires con una agenda muy, pero muy intensa, y estamos a 5 de febrero. Ahí bueno.